Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos los 12 apóstoles, un llamado que el Señor hace y que tiene mucho para decirnos a nosotros. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, Dios no escoge a los preparados. Segundo, Dios prepara a los escogidos. Tercero, los tiempos de Dios. Vamos con el primer punto. Dios no escoge a los preparados. Entendamos esta frase de una manera relativa. Digamos que es una frase generalizadora. Podríamos matizar diciendo Dios generalmente no escoge a los preparados, porque sí que es cierto que a lo largo de la historia el Señor se ha valido de personas inteligentísimas, con muchísimas cualidades, con muchísimas capacidades para hacer su obra. Pero en términos generales, lo que Dios hace es escogerse aquello que es despreciado por el mundo. Y hoy miramos la lista de los 12 apóstoles. Allí tenemos pescadores. Y no estamos hablando de grandes empresarios pescadores. Estamos hablando de pescadores sencillos y humildes. Tenemos un cobrador de impuestos, que además era considerado un pecador público, un publicano, vendido a la potencia extranjera que les dominaba, Roma. Tenemos un celote. Los celotes eran una especie de secta nacionalista y religiosa que violentamente querían sacar a Roma de Israel. Y así, si miramos la vida de cada uno de los apóstoles, veremos que en general son personas sencillas. De hecho, si miramos a lo largo de la historia, las manifestaciones que Dios ha mostrado al mundo, como las apariciones marianas, por ejemplo, normalmente suceden a personas muy humildes. Pensemos en los 3 pastorcitos de Fátima. Qué sencillez la de estos niños. Dios escoge lo sencillo precisamente para manifestar su gloria, para que las personas no vayan a creer que son ellos, sino que el mundo no tiene duda que esto maravilloso que se está obrando debe proceder de un poder divino, porque las cualidades naturales de estas personas no dan para tanto. Pero esto viene así desde el Antiguo Testamento. Recordemos a Moisés. Cuando Dios le llama, Moisés responde en el libro del Éxodo capítulo 4 versículo 10. Mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Mi boca y mi lengua no me obedecen. Qué humildes palabras las de Moisés. Mi boca y mi lengua no me obedecen. Yo creo que muchos de nosotros deberíamos decirle al Señor en nuestra oración esto: Señor, mi boca y mi lengua no me obedecen. Tal vez no porque no sepamos hablar de Dios, sino porque más bien hablamos demasiado de otras cosas, porque tal vez hablamos demasiado de otras personas y podríamos decirle: Señor, mi lengua y mi boca no me obedecen. Claro, es una manera de expresar que era tartamudo. Y lo que el Señor le pedía, que era liberar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues no iba a ser logrado humanamente por un tartamudo. Y sin embargo, Dios lo escogió a él y le dio el poder precisamente para que sucediera ese milagro, la liberación del pueblo de Israel. Pensemos, por ejemplo, en el profeta Jeremías. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice Jeremías: Ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y le responde Yahvé a Jeremías: No digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Qué bellísimas palabras. Amigos, Dios no escoge a los preparados. He escuchado muchísimas personas que me dicen: es que yo no soy capaz, es que yo no puedo evangelizar, es que Dios debería escoger otras personas.
Querida familia, Dios no escoge a quienes nosotros queremos que Él escoja, sino a quienes Él quiere escoger. Y si te ha escogido a ti, es porque Él te va a capacitar para que hagas aquello que te envía. Esto se llama el don de estado o la gracia de estado. Es decir, que Dios te capacitará para aquellas cosas que Él te pide. Y vamos con el segundo punto. Dios prepara a los escogidos. Y noten lo que dice el Evangelio. Se escogió a estos 12 apóstoles y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Vamos a ver, es que los demonios tienen naturalmente mucho más poder que los hombres. Son ángeles, su naturaleza es superior a la nuestra. Y sin embargo, a gente tan sencilla como estos apóstoles, Dios les dota del poder de expulsar los demonios. La ciencia muchas veces no logra avanzar lo suficiente para curar ciertas enfermedades. Aún hoy, después de tanta tecnología y tanta ciencia, hay enfermedades que no logramos curar. Y sin embargo, el Señor dotó del don de hacer milagros a estos apóstoles. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios prepara a los escogidos, que debemos dejar esa soberbia que nos hace pensar que vamos a ser nosotros. Normalmente, el temor que sentimos al momento de anunciar, de predicar, de evangelizar, es un temor muy soportado en nuestra soberbia, en el miedo de quedar mal, en el miedo de fallar porque hemos confiado demasiado en nosotros mismos y muy poco en Dios. No digo que no haya personas que tengan una timidez crónica, que de alguna manera se sientan inhibidos naturalmente para evangelizar, para catequizar, para aconsejar a una persona. Pero créanme que aún cuando estas personas hacen un acto de confianza en Dios y le dicen al Señor, aquí está tu instrumento débil, frágil y temeroso, Dios se vale de estas personas para obras magníficas. Tal vez no anunciarán el Evangelio a miles de personas en un auditorio, pero si se dejan conducir suavemente por Dios, con seguridad el Señor a través de estas personas tocará muchos corazones. Tercero, los tiempos de Dios. El Evangelio concluye con lo siguiente. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis a la casa de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Amigos, ¿a uno le parecería extraño que Jesús le dijese a sus apóstoles que no entraran a ciertos lugares? Es que todavía no era el tiempo. En el ministerio de Jesús, lo primero eran las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, lo primero era ayudar a la conversión del pueblo de Dios. Solo en un estadio posterior se evangelizaría al mundo entero. Pero muchas veces nosotros creemos que somos los que debemos manejar los tiempos, cuando es Dios el que maneja los tiempos. Finalmente el Evangelio se predicó al mundo entero, y si miramos al apóstol Pablo, él fue el encargado de proclamar el Evangelio a las naciones gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Pero fue en el tiempo de Dios. Nosotros a veces queremos forzar el tiempo de Dios, que las cosas sucedan a nuestro tiempo, que el milagro suceda ya, que aquello que le estoy pidiendo al Señor, pues lo vea presente ante mis ojos en este momento. Y Dios nos dice, paciencia, tengo un plan. No es a tu tiempo, es a mi tiempo. Déjame, yo soy Dios y sé cómo hago las cosas. Somos como niños caprichosos que en nuestras oraciones queremos imponerle una hora a Dios, cuando el Señor sabe cuál es la hora que más nos conviene. Reconozcamos humildemente que hasta ahora hemos vivido bajo nuestros tiempos, pero no bajo el tiempo de Dios. Hemos vivido sometidos a nuestro reloj y no al reloj de Dios. De ahora en adelante, digámosle al Señor, no en mis tiempos, Señor, sino en tu tiempo. Eso sí, concédeme la paciencia para esperar tu tiempo, porque sé que tu tiempo es lo que más me conviene. Oremos. Amado Señor, hoy me postro de rodillas ante ti para darte gracias porque ordinariamente no escoges a los preparados, sino que preparas a los escogidos. Y nos has escogido a nosotros, Señor. Concédenos un corazón dispuesto, dócil. Concédenos oídos atentos para dejarnos formar adecuadamente por ti y así hacer tu obra. También concédenos, Señor, la gracia de la paciencia para saber esperar tus tiempos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces,
Primero, Dios no escoge a los preparados. Segundo, Dios prepara a los escogidos. Tercero, los tiempos de Dios. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir a Dios la gracia de anunciar el Evangelio sin miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.